Hola, bienvenidos. Soy Marcela Heredia. Esto es Impacto Económico y así comenzamos. «2013 fue un año decisivo para el país», dijo Enrique Peña Nieto, presidente de México. Bolivia marca un histórico récord de crecimiento en este año. Cuba contó con una importante modernización en su economía socialista, además de la unificación monetaria y la racionalidad del gasto público en este 2013. Bienvenidos, comenzamos con esta pregunta a Twitter para sumar el debate, para hablar un poco más de lo que ocurrió en la región de América Latina en este año. Consulta de inmediato, pregunta a Twitter, ¿qué hecho económico resalta para usted este año en la región? Hashtag Opina en Impacto. El 2013 para México estuvo marcado por reformas estructurales impulsadas por el Pacto por México y reforzadas por su presidente Peña Nieto. De hecho, la izquierda mexicana alista un amparo colectivo para consultar la reforma energética los años venideros. Así comenzamos. A finales de 2012 se aprobó una polémica modificación a la Ley Federal del Trabajo que facilita los despidos y pone límites a los salarios caídos. En cuanto a la productividad, se aprobó la regulación del outsourcing, las nuevas modalidades de contratación y los ascensos por productividad, mientras que los sindicatos deben hacer públicos sus estatutos y patrimonio. Asimismo, se aprobó la reforma educativa, que otorga un carácter punitivo a las evaluaciones, ya que condiciona el ascenso de los profesores y estipula que los docentes contratados que reprueben 3 veces la prueba pierden su cargo, mientras que los de nuevo ingreso podrán ser despedidos si no aprueban la evaluación. Quizás el proyecto más relevante impulsado en 2013 por el gobierno de Enrique Peña Nieto y respaldado por el legislativo mexicano ha sido la reforma energética. La ley prevé la modificación de 3 artículos de la Constitución Nacional, lo que permitirá la figura de los llamados contratos de utilidad compartida, con el que empresas privadas podrán participar en la exploración, extracción, refinación, petroquímica, transporte y almacenamiento de hidrocarburos. Asimismo, estos contratos permiten que la empresa extractora obtenga una ganancia para recuperar su inversión, además de un porcentaje de las utilidades por la venta de crudo. Dirigentes del partido de izquierda Morena aseguraron que la reforma energética provocará grandes daños a la nación, como el agotamiento de reservas, disminución del presupuesto y una oleada de incrementos de impuestos. Asimismo, consideran que la modificación de la Constitución traerá una mayor concentración de la riqueza por parte de compañías extranjeras que tendrán poderes por encima del Estado y además se incrementarán la desigualdad y la pobreza en México. Uno de los acontecimientos más importantes para Brasil este año, sin dudas, es la adjudicación del campo Libra a transnacionales extranjeras, aunque la mayor proporción quedará en manos del Estado brasileño. Aquí revisamos esa decisión. El consorcio que obtuvo la licitación del campo Libra está integrado por la propia estatal brasileña Petrobras, una participación del 40%, junto a la compañía anglo-holandesa Shell y la francesa Total con un 20% cada una, y en menor proporción 2 compañías chinas. La presidenta ha dicho que esto no es un intento privatizador de la industria petrolera. La mandataria de Brasil, Dilma Rousseff, aclaró que la subasta del yacimiento provocará una revolución benéfica y transformadora y que no se privatizará el recurso natural. Rousseff recordó que estos recursos serán usados en su mayoría en los sectores de salud y educación. La explotación del presal traería ganancias por $300.000 millones en las próximas 3 décadas, debido a que las reservas probadas oscilan entre los 8.000 y los 12.000 millones de barriles. Con el descubrimiento del campo presal, se modificaron los términos de la exploración, implementando un mecanismo de producción compartida. La empresa debe entregar el 50% de la producción a la Unión, que lo traspasa a la estatal Petrobras, mientras que el otro 50% queda libre para ser exportado a otros países sin cancelar impuestos adicionales y regalías. Actualmente Petrobras tiene una participación del 30% en todos los consorcios que se establezcan y supervisa todas las exploraciones en el campo presal.
Las transnacionales deben pagar el 15% de regalías que son redistribuidas entre la Unión, los estados y municipios. Del 5% que irá al Estado central, un 75% será destinado a la educación y el otro 25% a la salud. Y veamos cómo además este año inició en Colombia el paro nacional agrario. La falta de una política que beneficie a los pequeños productores es la vieja deuda de este Estado colombiano con el campo, una grave situación que se ha visto agudizada por la firma de los TLC con Estados Unidos y también con otros países. Cacaoteros, lecheros, cafeteros, paperos, algodoneros y arroceros participan en esta huelga a nivel nacional. En lo que va del 2013, estos gremios se han alzado en pie de lucha para exigir al Estado no solo la atención al campo, sino unas reglas del juego más justas. Los pequeños agricultores denuncian competencia desleal entre sus productos y los que llegan al país en virtud de los tratados de libre comercio. La minería transnacional y otros megaproyectos también afectan al agro. Se suman a este paro el sector salud y los transportistas de carga, que piden el apoyo del gobierno para mitigar la grave crisis social que vive el país. El pliego de peticiones presentado por la Mesa Nacional Agropecuaria contiene 6 puntos, entre los que destaca la implementación de medidas y acciones frente a la crisis de producción agropecuaria. Los campesinos piden que el Estado fije precios que sustenten la producción y sean independientes de los mercados internacionales. Asimismo, piden la creación de un fondo de compensación que cubra la diferencia entre los costos de producción y el precio de venta. Los agricultores exigen al gobierno acceso a la propiedad de la tierra, que en Colombia se concentra en pocas manos. También piden inversión social en la población rural y urbana en educación, salud, vivienda, servicios públicos y vías, entre otras demandas. De inmediato vamos a revisar prensa en internet. En este caso vamos a hablar de Paraguay. Vamos a usar para esto Prensa Latina. Proyecto en Congreso dice busca bloquear ley privatizadora. Aquí un punto fundamental este año en Paraguay. Este proyecto pretende modificar la llamada ley de alianza público-privada. Por eso, por privatizadora, porque afecta a sectores sensibles de la economía del Paraguay. ¿Por qué? Porque determina esta ley la eliminación, entre otras cosas, de la explotación y comercialización de hidrocarburos por los empresarios privados. Y también aquí hay otra decisión que tiene que ver con la infraestructura y en las cuales la participación de estos intereses económicos no estatales justamente solo puede estar a través de la figura de concesiones. Con esto se evitan las contrataciones directas y lo que podría llevar a ser tomado como hechos de corrupción. Allí entonces este avance en Prensa Latina. A esta hora nos habla y nos muestra esa situación en Paraguay. Vamos a continuar ahora porque nos vamos a ir a ver otra información con este 2013 que trajo consigo una decisión histórica para Ecuador. Fue el presidente Rafael Correa quien anunció el fin de la iniciativa Yasuní ITT y lo que consideró que la mínima contribución económica de la comunidad internacional a este proyecto demostró que los países más ricos del planeta no asumen corresponsabilidad con el cambio climático. Correa decidió el 16 de agosto poner fin a la propuesta ambientalista. La comunidad internacional no cumplió con lo pautado, al menos 1.300 millones de dólares tenían que ser asignados, se aportaron solo 13 y es así entonces como finalmente, dijo Correa, tomé la decisión más difícil de mi gobierno. La responsabilidad con nuestro pueblo y con la historia, he tenido que tomar una de las decisiones más difíciles de todo mi gobierno. El día de hoy he firmado el decreto ejecutivo para la liquidación de los fideicomisos Yasuní ITT y con ello poner fin a la iniciativa. Y es así que este año también tenemos que Uruguay tomó una decisión histórica. El Senado aprobó la iniciativa del gobierno que legaliza producción, distribución y venta controlada de marihuana. Fue el presidente José Pepe Mujica quien aseguró que esta ley no era bonita, pero es mucho mejor que regalar gente al narcotráfico. Palabras textuales. Con esta ley, el gobierno uruguayo busca restar incentivo al narcotráfico y administrar el consumo.
El presidente Mujica ha dicho que el experimento no busca favorecer el consumo de drogas, sino quitarle el mercado de cannabis al narcotráfico. A la par, el gobierno ha lanzado una campaña para advertir sobre los riesgos de fumar marihuana, que pueden provocar problemas crónicos en niños, niñas y adolescentes, y así como trastornos psicológicos. La ley va a permitir a los uruguayos la compra de hasta 40 gramos mensuales de marihuana en la red de farmacias. El consumidor debe estar registrado, pero su identidad se mantendrá en reserva bajo la Ley de Protección de Datos. Se va a regular el autocultivo personal de hasta 6 plantas de cannabis por hogar y el uso de la droga en clubes de membresía. La venta de marihuana a extranjeros está prohibida. El gobierno uruguayo ha fijado el precio de $1 por gramo, en un país donde el negocio del narcotráfico mueve 1.5 millones de dólares al mes, según cifras de la Agencia Nacional de Drogas. Es así que aprovechamos el tiempo al máximo. De inmediato vamos al análisis de este hecho, el hecho del 2013 para muchos en esta región. Le damos la bienvenida al doctor Felipe Tascón, economista, consultor también en cooperación internacional, experto en temas de narcotráfico. Un gusto que nos acompañe a esta hora. ¿Cómo le va? Buenos días y deseo de exitoso 2014 para toda la audiencia del sur y para usted. Muchas gracias, igualmente. ¿Qué opina de esta medida que tomó Uruguay este año, doctor? Si consideramos que el origen del narcotráfico es la hiperganancia que producen las drogas y el origen de esta hiperganancia es la prohibición, es decir, que lo que genera las exorbitantes ganancias que atraen a las mafias no es que las drogas sean o no dañinas, sino el hecho de estar prohibidas. Por eso, lo único realmente viable para combatir el narcotráfico es eliminar la prohibición, y esto se logra solo con la regulación de producción, mercado y consumo. Uruguay es el pionero en el mundo en este camino, y por eso hay que aplaudir al pueblo uruguayo y al presidente Pepe Mujica. Doctor, ¿qué implica que Estados Unidos plantee su inquietud ante un posible aumento de consumo de marihuana, de infiltraciones de narcos en la región? Creo que las declaraciones de oficiales del gobierno de Estados Unidos o de la Organización de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito o de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes son claros ejemplos de lo que los anglosajones llaman doble estándar. Con un rasero a Uruguay o a Bolivia y con otro a los estados de la Federación Norteamericana, donde es legal la venta y consumo de marihuana recreativa. Por ejemplo, Colorado, donde el próximo año habrá 500 expendios legales. Ahí la DEA se declaró impedida porque afirma no puede intervenir en la autonomía de los estados federados. También el mismo personaje que llamó piratas a los uruguayos al norte se hizo el de la vista gorda. Vale citar a un experto europeo, el holandés Martin Helsman, quien calificó como torpeza estos comentarios y como muestra de la dificultad para reconocer el inicio de una tendencia irreversible que son incapaces de detener. Pongámonos en sus zapatos, en los zapatos de quienes atacan hoy a Uruguay. Si la tendencia de la regulación es irreversible, estos personajes perderían la fuente de sus salarios o incluso la de sus coimas. Ahora, llevándolo ya a otro tema, en Colombia el cultivo ancestral de la coca convive, de hecho, con explotaciones comerciales y orientadas a un valor de uso narcótico. Cuando hablamos en este caso de cultivos ilícitos, es un tema que también se discute en La Habana. Esto, la decisión que toma el gobierno de Uruguay, ¿qué generaría, por ejemplo, si fuese abordada con la misma visión desde Colombia para el agro campesino colombiano? Ambos lados de la mesa en La Habana tienen que entender que no se puede repetir la misma fórmula de la guerra contra las drogas y pretender que ahora salga un resultado diferente al fracaso. La erradicación, aunque la vistan de seda, aunque la llamen desarrollo alternativo o sustitución concertada, fracaso se queda. En 1961, la Convención Mundial ordenó erradicar los cultivos de hoja de coca en 25 años. La coca, en vez de desaparecer, aumentó. Y al prohibir la cocaína se regó de mafias todo el continente. Por eso insistimos en proponer que el gobierno y las FARC miren experiencias como la de Uruguay o la de Bolivia. Lo sensato para que de la mesa salga una Colombia nueva es cambiar de la prohibición a la regulación de la producción, el mercado y el consumo.
Y asimismo, ahí donde la lejanía y la mala calidad de la tierra impiden sustituir cultivos, reemplazar estos por la sustitución del uso de la hoja de coca. Quiero terminar refiriéndome a algo que usted nombró hace unos minutos, a uno solo de esos usos alternativos. Hace 6 meses los paros campesinos tenían como común denominador el costo de los fertilizantes químicos importados, que en Colombia son controlados por 6 firmas que cobran un 50% más que el promedio mundial. En contraste, Bolivia ha demostrado que el humus de coca no solo es un sustituto ideal, sino mucho más barato. Aquí intrigarán las dueñas del monopolio agroquímico, pero el beneficio no será solo para los cocaleros, sino para todos nuestros campesinos. Será hasta la próxima. Un gusto que nos acompañe, doctor. Hasta la próxima y muchas gracias. Igualmente, felicidades. Hasta aquí el análisis con el doctor Felipe Tascón, colombiano, economista, experto en temas de narcotráfico. Rápida pausa. Les recordamos, hoy estamos en programa especial aquí en Impacto Económico. Pregunta a Twitter a este día para que también se sume al debate. ¿Qué hecho económico resalta este año en la región? Hashtag opina en Impacto. Volvemos rápidamente con otros temas. Uruguay, esta decisión histórica ya está revisado, pero faltan otros temas para llevar adelante. En diciembre, un 2013 marcado por noticias. El país va por buen camino, con dificultades, por supuesto. Egipto vivió uno de los días más violentos. De no ser por Telesur, ¿quién te lo hubiese contado? Disfrute durante este mes de 5 especiales los hechos más resaltantes del 2013 en los que Telesur estuvo presente y seguiremos presente. ¿Quién te lo hubiese contado? Programa especial. Hoy, solo por Telesur. MP3 Gira Latina viajó a Salzburgo, Austria, la ciudad que vio nacer a Wolfgang Amadeus Mozart, donde acompañó a 1.400 músicos venezolanos durante el Festival de Salzburgo. El talento y la mística del sistema de orquestas infantiles y juveniles de Venezuela se hizo sentir. MP3 Gira Latina, Salzburgo, último capítulo, este sábado, solo por Telesur. Así seguimos. Bolivia ha vivido una década ganada bajo la gestión del presidente Morales y gracias a esta mejora en los indicadores sociales, hoy el panorama es distinto. Ahí vamos. En el año 1996, la pobreza extrema era del 41%. Actualmente se ubica en el 21%. Esto quiere decir que casi 2 millones de personas se unieron a la clase media, con ingresos que oscilan entre $1.50 y $10 por día. La nacionalización de los hidrocarburos y otras empresas estratégicas han incrementado los recursos y el país se ha puesto la meta de erradicar la pobreza extrema hasta el año 2025. Inversión social alcanzó $3.000 millones en el año 2012 y la desnutrición ha caído del 32 al 15%. En los últimos 7 años, el presidente Evo Morales aumentó el salario mínimo en 41% y se ha propuesto garantizar el acceso a los servicios públicos al 100% de la población en los últimos 12 años.
Y hay otro punto vital que a esta hora abordamos. El Estado argentino libró este año una batalla legal contra tenedores de bonos que aspiraban a cobrar un 100% de la deuda que tenía el país por bonos adquiridos en 2001. Estos son los llamados fondos buitres. Entablaron una demanda contra el Estado argentino en tribunales de Nueva York. Compraron bonos luego del default de 2001, lo compraron muy baratos, regalados, claro. Los tenedores después pretendieron cobrarle a Argentina un monto exorbitante que el gobierno de Cristina Fernández rechazó. A principios de noviembre, la Cámara de Apelaciones de Nueva York rechazó la solicitud de estos fondos buitres para que se levante la cautelar en una pretensión de posibilitar eventuales embargos. El gobierno argentino dice los fondos están cada vez más solos con su estrategia. Demandan, hay que prestar atención a esta suma, 1.330 millones de dólares por bonos comprados en plena crisis a precio de nada en 2001. Y vamos ahora a Cuba. Cuba, que este 2013 contó con una importante modernización en su economía socialista, además de la unificación monetaria y racionalidad en el gasto público, un punto fundamental. Durante este año, el gobierno de Raúl Castro comenzó a aplicar fórmulas empresariales como la cooperativa reconstructora de vehículos en La Habana. Se suma esto a los aportes en la modernización al socialismo y al aporte económico. Otro impacto, unificación monetaria del peso cubano, con el cual la mayor parte de los pobladores cobran salarios y pagan productos. Y el peso cubano convertible, dinero fuerte que se equipara al dólar. Ambas monedas están circulando en Cuba desde hace 19 años. También hay que tener en cuenta esta propuesta de presupuesto 2014, donde se llama al ahorro, a ser racionales a la hora de gastar, para equilibrar las finanzas internas. Y en este caso nos vamos a ir nuevamente a ver prensa en internet. ¿Por qué? Porque La Tercera nos está hablando de algo que ocurre en Chile. Recuerden, en 2013 elecciones presidenciales, Bachelet es la presidenta electa. Tenemos que Chile crecerá 4.2 si lo comparamos con el 5.6 del año pasado. Pero la caída en los niveles de inversión preocupa porque allí ven justamente el futuro de la economía. Esta actual situación en el mercado del cobre aleja el fantasma de la enfermedad holandesa, este tipo de cambio que se ha depreciado de manera significativa, pero para la industria manufacturera y el agro puedan aprovechar plenamente las oportunidades y para que el país pueda seguir desarrollándose hay que resolver cuellos de botella, algo que alude aquí en este artículo de opinión que está publicado en La Tercera. Temas de energía y cuidar el clima de inversión son aspectos fundamentales que aquí están destacados. Así dejamos Chile para pasar ahora a lo que ocurrió aquí, en esta nación venezolana, en Caracas. Se hizo la segunda cumbre ALBA Petrocaribe. ¿Por qué? Porque se buscó unir esfuerzos y crear una zona económica conjunta. ¿Para qué? Para que estos países rumbo a Mercosur promuevan comercio solidario y respetando sobre todo lo que tiene cada uno de sus países para aportar. Los representantes de Petrocaribe trabajan en la creación de una zona económica con organismos como el ALBA y Mercosur, que garantice la seguridad energética y un intercambio solidario en la región. El impulso de la zona económica Petrocaribe y que tiene que ver con la suscripción de dos acuerdos de tal importancia para nuestra organización, como son el acuerdo para la erradicación del hambre en la región a través de la FAO, que fue un mandato de nuestros presidentes, así como el acuerdo para la integración educativa con la Universidad Latinoamericana y del Caribe. Actualmente, Petrocaribe satisface el 43% de los requerimientos energéticos en 18 países del Caribe. El Caribe, gracias a los mecanismos de Petrocaribe, ha podido mantener su economía en una importante medida a salvo de estos efectos de la crisis del capitalismo y a salvo de estas incidencias terribles que sobre las economías tiene el tema de la especulación sobre los energéticos y tienen los mecanismos que usa el capitalismo para resolver la crisis siempre a favor de los más poderosos. Las conclusiones de este encuentro se analizan en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del ALBA Petrocaribe, que también se realiza en la capital venezolana.
Y vamos ahora a ver otro tema. Aquí, cuando toquemos el tema de Europa esta semana, en nuestros especiales en Impacto Económico, vamos a abordar esa relación con Mercosur. ¿Por qué? Vamos a ver qué es lo que están buscando los ciudadanos y los gobiernos, sobre todo a la hora de estos mecanismos aquí en los pueblos del sur. En este especial no vamos a dejar de lado la situación que están viviendo los pueblos centroamericanos. ¿Por qué? Porque no es distinta, lamentablemente, Costa Rica del resto de los países, donde 1 de cada 2 ciudadanos vive lamentablemente en la pobreza. Según cifras oficiales, entre el año 2000 y 2010, las personas que no podían cubrir sus necesidades básicas con su sueldo pasaron del 49,5% al 47,6%, lo que significa una leve baja de la pobreza. Sin embargo, en países como Honduras, 6 de cada 10 personas viven en la pobreza, mientras que en Belice este flagelo aumentó del 34% en el año 2002 al 41,3% en el 2009. El número de pobres en todo el istmo aumentó y pasó de 17,8 millones en el año 2000 a 20,8 millones en el año 2011. Mientras tanto, el desempleo ronda entre el 4 y el 7%, excepto en Belice, donde alcanza el 15%. En Centroamérica, 9 de cada niños en edad escolar están matriculados, pero la cobertura es de menos del 60% en secundaria. Rápidamente, pregunta en Twitter y respuestas en Twitter. Mientras en ese último informe, claro, con los deseos del nuevo año, aparece que se gane esa batalla contra la pobreza. ¿Qué resalta, qué hecho económico resalta en la región este año? Para Manuel, la ratificación una vez más de la integración de nuestros pueblos, Vista en Alba, Petrocaribe, UNASUR, CELAC. Y dice, y paremos de contar, sin duda para mí el mejor hecho económico está allí. Uno más, JC Mendoza, el hecho más importante en América Latina en materia económica es la lucha que tiene el presidente Maduro en Venezuela. Tuvimos ya un capítulo especial para hablar de Venezuela. Y además Luis suma crecimiento del PIB en comparación con países de la Unión Europea. A todos muchas gracias por escribir, gracias por acompañarnos, sigan en sintonía.